Geriátrica, el espacio del adulto mayor por Radio Flores. Hoy día tenemos una tarde muy especial. Vamos a hablar sobre el ictus. En la primera parte vamos a conversar con un neurólogo, el doctor Luis Uchuya, que nos va a hablar sobre la parte clínica, y la segunda parte de la rehabilitación, con una especialista en medicina física y rehabilitación. Presentarles al doctor Luis Uchuya. Él es neurólogo, formado en pregrado en San Marcos, y hizo neurología en la Universidad de París, en Francia. Él es neurólogo del Hospital de Ramos, trabaja en la clínica Montessori y es fundador de Stroke. Encantado, gracias por la invitación. Doctor, díganos, usted es neurólogo, explíquenos al público qué es la neurología y por qué es un neurólogo. Bueno, yo de joven me inclinaba mucho sobre las ciencias ligadas a la metafísica, todo lo que implica el poder de la mente. ¿Y qué parte de la medicina está ligada a eso? La neurología. La neurología se ocupa de todas las enfermedades del sistema nervioso, la estructura del cerebro y la médula espinal, y obviamente tienen algunas patologías ligadas a ello. Creo que me hice neurólogo porque era lo que más sabía hacer. Me gustan, interesado en la parte anatómica, fisiológica del cerebro, ¿no? Muy interesante y muy amplio, y creo que ahora cada vez hay más descubrimientos. Habían supuestamente unas áreas mudas que decían, pero ahora que se están descubriendo nuevas funciones. Bueno, el cerebro es como una gran computadora. Tiene una función determinada entre todas las áreas y conocer realmente es fabuloso. Hoy día vamos a conversar sobre el stroke o el ictus, pero también tiene otro sinónimo, ¿no? Accidente cerebrovascular, apoplejía. ¿Cuál es la palabra correcta? ¿Cómo decirlo? Bueno, stroke en inglés significa golpe o ataque. Ictus también significa golpe o ataque. Y estas enfermedades son justamente producto de un trastorno brusco del flujo de sangre que lleva a ciertas áreas del cerebro. Apoplejía era un término que se usa en algunas zonas del mundo todavía, pero el que se usa actualmente a nivel casi mundial, en la parte hispanohablante y latinohablante, porque en Italia también se dice, esa es la palabra ictus, ¿no? Ictus. Ahora, ¿qué es? Ya usted acaba de decir de que es una obstrucción, una disminución del Claro, es una suspensión brusca del flujo sanguíneo, deja de funcionar. Y las suspensiones tienen diferentes causas. Puede ser un área que deja de funcionar por una trombosis, se obstruye la arteria que lleva flujo a una zona del cerebro, o un émbolo, o hay otras causas que podemos distinguir básicamente dos tipos de infartos, porque ese es un análogo, o es un infarto isquémico o es un infarto hemorrágico, grosso modo. 70% de los infartos que vemos de los ictus son de origen isquémico y el 30% son de origen hemorrágico, aproximadamente. ¿Y estos ictus en el mundo y en nuestro país son frecuentes? Bueno, los ictus son la primera causa de invalidez a nivel mundial. Miren qué importante Y es el tema, es la primera causa de invalidez a nivel mundial. Y es la tercera causa de muerte a nivel mundial. Y ¿cuáles son los factores de riesgo para que una persona desarrolle un ictus? Bueno, hay factores de riesgo propios a la persona y hay factores de riesgo adquiridos. Los factores de riesgo propios a la persona pueden ser, por ejemplo, la raza. Sabemos que personas de raza negra tienen predisposición a tener hipertensión arterial, por ejemplo, y podría ser un factor de riesgo mayor. Sabemos que las mujeres tienen una protección por las hormonas femeninas hasta cierta edad. Después de la menopausia tienen un mayor factor de riesgo de hacer infartos cerebrales. Los hombres, los varones,
más jóvenes, 40, 50 años, también tienen un factor de riesgo mayor que las mujeres que están protegidas por las hormonas femeninas. Esos son los factores de riesgo propios que no se pueden modificar, y hay factores de riesgo modificables. ¿Cuál es el primero? La hipertensión arterial, la famosa enfermedad silenciosa. Mucha gente no sabe que tiene hipertensión, una crisis de hipertensión, y que se traduce en una lesión cerebral con un infarto cerebral. Diabetes es la segunda causa. Obviamente todo lo que es ligado a un trastorno lipídico, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, y hay otros factores de riesgo como son por ejemplo el sobrepeso, la obesidad, o en mujeres el hecho de que sean fumadoras. El tabaco es un gran factor de riesgo para tener infartos cerebrales, y encima usen hormonas anticonceptivas. Miren qué importante, hay factores de riesgo modificables y unos que no son modificables con los que nacemos, pero dentro de los factores modificables el doctor Lucho ya nos ha hablado de la hipertensión, la diabetes, del colesterol, la vida sedentaria, la obesidad. Y dígame, ¿y existen factores protectores, o sea, de promover algún tipo de actividad para evitar los ictus? Bueno, de hecho que hay que controlar los factores de riesgo, y lo otro es llevar una vida saludable. O sea, se recomienda hacer una actividad física por lo menos 30 minutos al día, y tratar de llevar una alimentación más o menos correcta que permita hacer una protección de las arterias, ¿no? Sabemos que el colesterol, los triglicéridos, la arteriosclerosis a la larga van dañando las arterias, la misma hipertensión, y eso implica que se agreguen trombos, plaquetas y obstruyan la luz de las arterias, y eso tiene mucho que ver el colesterol y los triglicéridos. Por lo tanto, una dieta baja en grasas, baja en carbohidratos, mucho más con protección, con alimentación con pescado graso, jurel, anchoveta, bonito, etcétera. Eso ayuda un poco a proteger el endotelio de las paredes de las arterias. Creo que porque estos pescados son ricos en omega 3, ¿no? Claro. Muy bien, entonces, o sea, básicamente o prácticamente son los mismos cuidados para un infarto cardíaco. Bueno, el infarto cerebral forma parte de todas las lesiones aterotrombóticas que pueden haber tanto en el corazón como en miembros inferiores. Cuando hay igualmente trastornos circulatorios en miembros inferiores, estamos hablando casi de la misma patología, ¿no? O sea, la persona que hace un infarto cardíaco tiene predisposición a hacer un infarto cerebral o viceversa. Exacto. Muy bien, entonces, miren qué importante entonces. Y más que el tratamiento, creo que es la prevención en estos casos. Prevención, obviamente, evitar todas las cosas que favorecen, tabaco, el consumo de licor. Hay gente que tiene factores de riesgo, presión, diabetes, y encima es un fumador crónico o un alcoholismo crónico. Son factores que se van sumando, y si encima de ello lleva una vida sedentaria o se alimenta de comida chatarra, donde vemos que hay una alimentación que es nociva, entonces todos esos factores de riesgo se van sumando, y conforme van pasando los años, la edad también juega un factor, porque las arterias se van envejeciendo, elasticidad, y son factores predisponibles a que en su trayecto se acumulen placas de grasa, ¿no?, de trombos, que favorezcan los ictus. Hablando de alcoholismo como un factor de riesgo que usted bien ha mencionado, ¿qué tal cierto es de que una copa de vino es cierto, se recomienda, o es un tabú? Bueno, o un mito. Yo pienso que es más un mito, porque los que hicieron los estudios para esta, digamos, difusión de los vinos eran justamente los productores de vino. Qué interesante. Entonces, lo más práctico es un buen jugo de uva que tiene los mismos factores protectores que el vino. Perfecto, miren. Ahora, en todo caso, mucha gente dice, bueno, tomo mi vino, pero se daña el hígado. Y al dañarse el hígado por consumo también igualmente es otro factor de riesgo más, uno factor de coagulación que afecta
hay infartos que son debidos a factores de coagulación también. En los medios televisivos, en televisión, o sea, para el público general, hay publicidad y se recomienda la aspirina para prevenir precisamente los infartos cardíacos y los infartos cerebrales. ¿Qué tan cierto es el consumo de aspirina? O en todo caso tiene que ser el médico quien lo... Bueno, de hecho que uno de los primeros medicamentos cuando una persona ha tenido un infarto cerebral y uno hace prevención secundaria es usar antiagregantes plaquetarios. La aspirina es un antiagregante plaquetario. En realidad el ácido acetilsalicílico, porque la aspirina es una marca de un laboratorio y que se ha hecho común, es igual como antes usamos la Gillette para máquina de afeitar, pero es una marca. Entonces el ácido acetilsalicílico se recomienda, pero se recomienda bajo una revisión médica, porque uno puede tener sin saber factores de coagulación anormales. Puede favorecer algún desequilibrio en la coagulación tomando una evaluación médica. Pero para que el público nos entienda, un antiagregante plaquetario es una sustancia que va a diluir la sangre. Bueno, en realidad no se diluye nada. Lo que hacemos es darle un medicamento que evita que las plaquetas que están en nuestro cuerpo se peguen a las arterias y se adocen y disminuye el calibre por donde pasa el flujo. Claro, entonces se llaman antiagregantes porque bloquean la agregación de estas plaquetas sobre el calibre de las arterias. Muy bien, vamos a... Si hablamos de antihemorrágicos, sería la warfarina, que son anticoagulantes, que es otro mecanismo que damos en los pacientes, y eso me olvidaba decirlo, que tienen factores de riesgo cardíaco, ¿no? Las fibrilaciones auriculares, las arritmias, también es un gran factor de riesgo para tener infartos cerebrales. Vamos a tener un primer corte en el programa Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, y volvemos con el neurólogo Luis Uchuya hablando sobre los ictus. Volvemos. Continuamos con Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor por Radio Miraflores Televisión, con el neurólogo, el doctor Luis Uchuya, quien nos está conversando sobre los ictus, los infartos cerebrales. Doctor, ¿cómo una persona puede sentir cuáles son los primeros síntomas y signos del ictus? Bueno, justamente como fundador del grupo Stroke, la idea era difundir y que la gente conozca cuáles son esos síntomas que pueden pensar en tener un ictus. Justamente a fines del mes de octubre, el 27 de octubre, se celebra a nivel mundial la campaña contra el ictus. Y en el Perú somos varios varias personas, médicos pertenecientes a este grupo, tratando de difundir justamente los que le que habría que tener en cuenta. Básicamente hay que tener unos 5 síntomas. El primero es que súbitamente una persona pierde fuerza de un brazo, de una pierna, no puede caminar, o que súbitamente tiene una pérdida de un ojo, el campo visual de un ojo, porque el ojo también es parte del cerebro, deja de funcionar abruptamente, eso también es una alerta, o que súbitamente deje de poder expresarse, comienza a hablar de manera desordenada, la familia dice, uy, se volvió loco, está hablando de incoherencias, y no es eso, eso se llama disartria o afasia por el hecho de que no puede expresarse
como se debe. Él en su mente tiene las palabras que quiere decir, pero no las puede evocar. Y otro síntoma es el hecho que uno pueda tener una pérdida de la sensibilidad proporcional de la mitad de su cuerpo, rostro, brazo y pierna. Tan igual como la parte motora, cuando hay una hemiplegia, también hay en la parte sensitiva. Entonces, o un dolor de cabeza para una persona que no está acostumbrada, que nunca ha tenido dolor de cabeza, sobre todo en gente joven, un dolor de cabeza abrupto que puede ser compatible pues, con una ruptura de aneurisma, de una malformación arteriovenosa, que son los infartos hemorrágicos que se presentan generalmente en gente joven, ¿no? Hasta los 30 años, etc. ¿Y qué debe hacer una persona que siente estas molestias? Lo que usted ha dicho, problemas motores de la mano, pérdida de fuerza, problemas de visión, problemas del habla, problemas del cuerpo paralizado. ¿Qué debe hacer la persona en estos momentos? Bueno, la persona debe dirigirse inmediatamente a ver un consultorio médico, a ver a su médico de familia o ir al hospital, porque esto es una alerta o una emergencia. Ahí nosotros tenemos un tiempo que se llama periodo ventana, en los cuales podemos ayudar al paciente que el infarto, que quizás está aún limitado, no se constituya, no se difunda, no se expanda. Y en ese periodo de ventana son 4 horas. O sea, el paciente tiene que ir lo más pronto posible al hospital o a donde se trate para poderlo ayudar inmediatamente. ¿Qué hacemos nosotros? Tratar de estabilizarlo con los factores de riesgo. De repente encontramos que es hipertenso, de repente encontramos que tiene una glucosa alta, de repente encontramos que tiene un trastorno cardíaco. Muchas personas no saben que tienen una arritmia cardíaca y se descubre en el momento de la emergencia. Entonces, en ese tiempo lo que hacemos es cuidar los factores de riesgo, estabilizar a la persona, pero si el infarto se produce y la persona no asiste porque dice, ya va a pasar, iré mañana, iré en unos días, se constituye el infarto y la lesión ya se vuelve irreversible. O sea, infarto, ¿qué quiere decir? Una zona del cerebro se murió, ya deja de funcionar, y eso es lo que tratamos de hacer, limitar al máximo el daño, que sea un daño circunscrito, de manera que las neuronas de la periferia no sean afectadas, y más bien sirvan a futuro, ayudar a restablecer más pronto a la persona. Ahora, hay infartos que se constituyen, que quiere decir que la persona quedó hemipléjica, pero hay infartos que se llaman accidentes isquémicos transitorios, AIT, que son como una alerta. Hay algo que va a pasar, estos eventos duran 1 hora, minutos, máximo 24 horas, y revierten y regresionan y se vuelve la persona a su estado anterior. O sea, pero esos son alertas. El AIT o TIA también les dicen. Claro, pero TIA es en inglés y yo no llamo a mi familia para que el AIT, usted bien nos ha dicho que es transitorio, es decir, tiene las mismas molestias, exacto, pero que se resuelve. ¿Hasta cuánto tiempo podemos considerarlo un AIT? Bueno, hasta 24 horas. Hasta 24 horas. O sea, si la persona vuelve a su estado normal, a su estado basal, se ha hablado de un AIT. Así es. Ahora, los hospitales, no todos los hospitales, y mucho menos no todas las emergencias tienen neurólogos. Así es. En las emergencias hay emergencistas, emergenciólogos, internistas, que son los que manejan cualquier emergencia, y en todos los hospitales no hay tomógrafo. ¿Cómo se diagnostica finalmente un infarto cerebral, un ictus? Bueno, el diagnóstico es clínico, ¿no? Clínico. Hay signos que nos indican que hay una lesión cerebral, desde simplemente un trastorno visual hasta un trastorno motor mayor o un trastorno de conciencia severo, dependiendo del grado de la lesión. Lo que pasa es que cuando la lesión es apenas perceptible y la persona no siente mayores síntomas, es ahí donde generalmente dejan pasar el evento. Ya cuando son trastornos mayores no les queda otra que la familia llevar al hospital al paciente.
Lo que debemos evitar es que eso llegue a extremos mayores. Y cuando el hospital tiene tomógrafo y se le indica, un emergenciólogo indica una tomografía cerebral, una tiene que tener un control posterior suficiente. Lo ideal es primero hacerle una tomografía, sirve de entrada para ver la magnitud del daño y sobre todo para que haya sido un infarto hemorrágico, porque el tratamiento para un infarto isquémico es diferente a un infarto hemorrágico. Un infarto isquémico, inclusive si es un infarto pequeño, se puede usar una trombolisis, por ejemplo. Un infarto hemorrágico no. Explíquenos al público qué es trombolisis. Ya, la trombolisis se usa unas sustancias que se introducen a través de la vía endovenosa para generalmente un trombo o un obstáculo que se ha formado un amasijo de plaquetas dentro del trayecto de las arterias. Entonces se inyecta esa sustancia y sirve para debilitar, para destruir ese trombo y vuelve el flujo de sangre a restablecerse y Ahora tenemos de plazo para hacer una trombolisis en emergencia. bueno, es el periodo de ventana, 4 horas. 4 horas, o sea que esa es la importancia de llevar al paciente enfermo a la emergencia lo más pronto posible, porque estas 4 horas son fundamentales. Ahora, lamentablemente no creo que todos los hospitales puedan realizar la trombolisis, hay que tener algunas condiciones. Claro, de hecho la condición principal es que haya un tomógrafo que nos permita ver inmediatamente la imagen para saber con qué estamos actuando, ¿no es cierto? Y en el caso de una hemorragia no se podría. Definitivamente, porque la hemorragia es una ruptura de una arteria que sale el flujo de sangre hacia meninges, si es una hemorragia subaracnoidea, o sea, por fuera del cerebro, el cerebro tiene una envoltura que se llama meninges, o si es un sangrado intracerebral, o sea, sangra dentro del cerebro, y obviamente la trombolisis, que sirve para evitar que se coagule, no le podemos dar a una persona que sangra porque lo haríamos sangrar más. O sea, le haríamos más daño. Claro. Por eso la importancia de hacer la tomografía para definir si es un infarto o una hemorragia. Si es un infarto y estamos dentro de la primera 4 horas y estamos en un ambiente con todas las condiciones, podría recibirse el tratamiento importante de la trombolisis. Y cuando ya se determina que no se va a hacer trombolisis, pero ya se determina que un paciente ha tenido un infarto cerebral, un ictus, ¿cuál es el tratamiento que se le da en general? De hecho, el tratamiento es un antiagregante plaquetario, aspirina u otro análogo, medicinas para bajar el colesterol, pero no porque la persona tenga colesterol alto, sino es que sirven también para proteger las paredes de las arterias y enfocarse cuál fue la causa del infarto. Presión alta, colesterol, diabetes, corazón, se usa el ecodoppler de arterias carótidas y vertebrales para ver cómo está el continente, o sea, cómo están las paredes de las arterias. Hay paredes de arterias en gente joven que son elásticas y en gente mayor pierden elasticidad, están más rígidas, están más llenas de grasa, pero que lo que es propio de la edad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, si hacemos una analogía, si cortamos el tubo de desagüe de cualquier caño, vamos a encontrar que adentro hay un sarro. Ese sarro es lo que se va acumulando con el igualito, en las arterias nuestras hay un acúmulo, por eso que se van engrosando en las paredes de las arterias, y lo que tenemos que hacer es evitar que el engrosamiento de estas sea mayor. Una estenosis de 70% es indicación quirúrgica. Menor de 50, 70, el tratamiento es más médico, y 30% para abajo ya generalmente son lo que encontramos normalmente en una persona de cierta edad. Bueno, el tiempo nos ganó.
Lamentablemente el tiempo es un poco cruel en estos medios, pero quisiera unas palabras finales para que se dirija al público con respecto al ictus, ¿no? ¿Qué debe hacer? ¿Qué nos recomienda a su público? Bueno, de hecho, tratar de identificar si tienen algún factor de riesgo, evaluarse básicamente la presión. La presión es una enfermedad silenciosa. Mucha gente la descubre cuando ya tuvo un evento isquémico. Controlar la alimentación, el tipo de alimentación, llevar una alimentación mucho más sana a base de ensaladas, aceite de oliva, pescado graso, tratar de proteger el cerebro comiendo, por ejemplo, brócoli, ¿no? El brócoli tiene citicolina y la citicolina forma parte de la envoltura de la mielina de las neuronas que encontramos en el cerebro. El ajo es un buen protector de arterias y tratar de llevar pues una vida saludable. Eso implica hacer ejercicio, actividad física, porque lo que no se usa se atrofia. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Si alguien desea contactar con usted, algún consultor, algún email o algún celular. Bueno, en mi correo electrónico miguel.uchuya, uchuya con Y, uchuya@gmail.com. Y en la clínica Montefiori lo pueden ubicar. En la clínica Montefiori sí, tengo días de consulta en la clínica. Tendría que llamar al número de la clínica para eso. Muchas gracias. Fue esta primera parte de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor por Radio Miraflores. Gracias.